Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirnos en un tema que sinceramente ha dado mucho de qué hablar y ha generado un montón de debate en las redes sociales. Hoy vamos a desgranar algo que, como bien dice nuestro título, el lenguaje de Kerem Bürsin lo dijo todo. Sí, han leído bien. Vamos a analizar esos gestos, esas miradas, esas microexpresiones que a menudo nos cuentan mucho más de lo que las palabras pueden expresar. ¿Están preparados para ser detectives del lenguaje corporal junto a mí? Porque créanme, hay mucho que descubrir. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Únanse a nuestra comunidad, no se arrepentirán. Cada día somos más y cada día aprendemos más juntos. Vamos allá. Hoy vamos a poner bajo la lupa a un actor que no solo conquista con su talento en pantalla, sino también con esa presencia magnética que tiene. Kerem Bürsin, el protagonista de exitosas producciones turcas que han traspasado fronteras, es un auténtico maestro en el arte de la comunicación no verbal. Y es que a veces, la forma en que alguien dice algo es incluso más importante que lo que dice. Hemos visto innumerables entrevistas, apariciones públicas y momentos capturados por las cámaras donde Kerem, sin pronunciar una sola palabra, ha comunicado emociones, intenciones o incluso verdades ocultas. Y hoy, vamos a intentar descifrarlas. Para empezar, hablemos de sus miradas. Kerem tiene una forma de mirar que puede ser, a la vez, intensa y vulnerable. Cuando está respondiendo una pregunta que le interesa o le emociona, sus ojos tienden a abrirse ligeramente, mostrando una chispa de entusiasmo. Si está reflexionando, el contacto visual puede volverse un poco más sostenido, casi como si estuviera escaneando el interior de sus propios pensamientos. Pero lo más fascinante es cuando esa mirada se encuentra con la de otra persona. Esa conexión visual, a menudo parece ser profunda, sincera. Hemos notado que al interactuar con la prensa o con fans, si siente una conexión genuina, sus pupilas pueden dilatarse sutilmente, un indicador clásico de interés y atracción, no necesariamente romántica, ojo, sino simplemente de estar absorto en la interacción. Y hablando de expresiones, sus sonrisas son otro capítulo aparte. No son las sonrisas forzadas que a veces vemos en el mundo del espectáculo. Las sonrisas de Kerem suelen ser amplias, sinceras, y llegan hasta sus ojos, creando esas arruguitas que los angloparlantes llaman crow's feet. Esto es un indicador clave de una sonrisa auténtica, de Duchenne como la conocen los expertos. Cuando Kerem sonríe de verdad, su rostro entero se ilumina. Pero hay matices, ¿verdad? Una sonrisa pícara con un ligero arqueo de una ceja puede indicar picardía o que está a punto de hacer una broma. Una sonrisa tensa con los labios apretados podría sugerir incomodidad o que está tratando de mantener la compostura ante una pregunta difícil. Hemos analizado muchos de estos momentos, y es como leer un libro abierto, si sabes cómo interpretar los códigos. Ahora pasemos a sus gestos y su lenguaje corporal general. Kerem es un hombre que se mueve con naturalidad. No suele estar rígido ni encorvado. Su postura es generalmente erguida, transmitiendo confianza y seguridad. Cuando habla con pasión o está explicando algo que le apasiona, tiende a gesticular con las manos, pero sin ser exagerado. Estos movimientos a menudo acompañan su discurso, enfatizando puntos clave o ayudando a visualizar lo que está diciendo. Un gesto repetitivo como tocarse la barbilla o la nariz mientras habla, puede indicar que está pensando, sopesando sus palabras, o quizás un ligero nerviosismo subyacente. Y cuando cruza los brazos, significa que está cerrado a la conversación. No siempre. A veces puede ser un simple gesto de comodidad, o si lo acompaña de una expresión facial tensa, entonces sí, podríamos interpretarlo como una barrera. Pero en Kerem, solemos ver gestos más abiertos, brazos relajados a los lados, o incluso las manos entrelazadas de forma natural frente a él. Otro aspecto fascinante es cómo reacciona ante las preguntas. Hemos visto momentos en los que ante una pregunta incómoda o inesperada, su respiración se acelera de forma casi imperceptible, su mirada se desvía por un instante, o hay un microcambio en la tensión de sus músculos faciales. Estos son los momentos clave donde el lenguaje no verbal revela más que 1000 palabras. Por ejemplo, si le preguntan sobre su vida privada y responde con una sonrisa rápida pero sin contacto visual prolongado,
y un ligero encogimiento de hombros, puede estar tratando de ser evasivo o de poner distancia. Pero si al responder sobre un proyecto que le ilusiona, su pecho se expande ligeramente, su voz se vuelve más profunda y su sonrisa se extiende, está comunicando autenticidad y pasión. Y hablemos de la química, porque eso también se ve en el lenguaje corporal. Cuando Kerem interactúa con sus compañeros de elenco, con amigos, o incluso con la prensa de una manera amigable, la proximidad física, los gestos de asentimiento, las miradas recíprocas, todo ello habla de una conexión, de una comodidad mutua. Hemos analizado vídeos donde, al cruzarse con alguien conocido, la forma en que inclina la cabeza, la rapidez de su saludo, o incluso un pequeño toque en el brazo comunican una relación de respeto y afecto. Uno de los puntos más analizados ha sido su relación con Ander Zel, su coprotagonista en Senkalkam. Las interacciones entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, han sido un festín para los analistas del lenguaje corporal. Hemos visto miradas sostenidas que van más allá de la actuación, sonrisas que parecen compartidas en un nivel más íntimo, gestos de apoyo mutuo, como una mano en el hombro o una ligera presión al pasar. Cuando están juntos, incluso la distancia que mantienen entre sí parece diferente a la que mantendrían con otras personas. Hay una fluidez en sus movimientos, una sincronía, que sugiere una conexión profunda. Y cuando hablan de su relación, o responden a preguntas sobre ella, sus miradas se buscan, sus cuerpos se inclinan el uno hacia el otro y sus respuestas, aunque a veces cautelosas, van acompañadas de un lenguaje corporal que sugiere algo más que una simple amistad. Incluso pequeños gestos como una mano que roza la otra de forma casi imperceptible, o una mirada que se prolonga un segundo más de lo normal, han sido objeto de intensos debates. Pero no todo es blanco o negro. El lenguaje corporal es complejo y depende mucho del contexto. Una persona puede estar nerviosa por muchas razones, no solo por ocultar algo. La fatiga, el estrés del momento o incluso la personalidad introvertida de alguien pueden manifestarse en ciertos gestos. Por eso es importante analizar un conjunto de señales, no solo un gesto aislado. Y Kerem, como cualquier ser humano, tiene sus días. Hemos visto momentos en los que, quizás por cansancio o por la intensidad de un evento, su lenguaje corporal puede ser un poco más reservado. Sin embargo, lo que sí es constante en Kerem Bürsin es su carisma. Esa energía que irradia, esa capacidad de conectar con la gente, se refleja en su forma de interactuar. Incluso cuando está respondiendo preguntas difíciles, rara vez adopta una actitud defensiva o agresiva. Suele mantener una postura abierta, respeta el espacio de los demás y responde con una calma que a veces desarma. Cuando habla de temas que le apasionan, como su trabajo, sus proyectos sociales o sus convicciones, su tono de voz se eleva, sus gestos se vuelven más enfáticos y su mirada se vuelve aún más penetrante. Está transmitiendo convicción y autenticidad. Hemos dedicado muchas horas a analizar vídeos, a comparar diferentes apariciones, y la conclusión a la que llegamos es que Kerem Bürsin, más allá de ser un actor talentoso, es una persona cuya comunicación no verbal es excepcionalmente rica. Él utiliza su cuerpo y sus expresiones de una manera que complementa y, en muchos casos, revela la verdad de sus palabras. No es un actor que se esconde detrás de una máscara. Su lenguaje corporal, en general, parece alineado con lo que transmite verbalmente, lo que genera esa sensación de autenticidad que tanto gusta a sus seguidores. En resumen, hemos desglosado la forma en que Kerem utiliza su mirada para expresar interés o reflexión, cómo sus sonrisas genuinas llegan hasta sus ojos, la naturalidad y confianza que transmite su postura erguida y sus gestos, y cómo las microexpresiones pueden ser indicadores de sus emociones internas, especialmente en momentos de presión. También hemos explorado la sutil pero significativa química que muestra en sus interacciones, y cómo su lenguaje corporal ha sido un pilar fundamental en las especulaciones sobre su vida personal y profesional, especialmente en relación con Ander Zel. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos intentado descifrar algunos de los secretos que esconde el lenguaje corporal de Kerem Bürsin. Espero que hayan encontrado este análisis tan fascinante como yo. Recuerden que el lenguaje no verbal es una ventana a nuestras emociones y pensamientos más profundos, y observar a figuras públicas como Kerem nos ofrece una oportunidad única para aprender y entender mejor la comunicación humana. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible y lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este análisis?
¿Hay algún gesto o expresión de Kerem que les haya llamado especialmente la atención? ¿Tienen alguna otra figura pública cuyo lenguaje corporal les gustaría que analizáramos? Dejen todos sus comentarios y reflexiones aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un buen like, pulgares hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar, así llegamos a más personas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Activen la campana para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido fascinante. Hasta la próxima. Chao, chao.